unas semanas deseando enseñaros algo y por fin hoy puedo hacerlo porque Olympus acaba de hacer oficial el lanzamiento de la nueva Olympus OMD M1 Mark III, esta que tengo aquí. Y lo primero de todo es agradecer a Olympus que me haya enviado esta unidad unas semanas antes del lanzamiento oficial para poder testearla, para toquetearla, para ver las novedades y darles una valoración previa de lo que me parece a mí esta cámara. En este vídeo os voy a hacer una toma de contacto más que una review en profundidad, que tendremos tiempo de hacerla, principalmente porque esta unidad es una unidad de preproducción, es un sample, que es un sample pues, de estos que suelen tener antes de fabricar, ni siquiera me ha llegado con el software definitivo, con el firmware definitivo que va a tener, y tampoco puedo abrir ninguno de los archivos RAW en ningún programa de revelado porque todavía no reconocen este modelo de cámara. Pero sí que me sirve muy bien para enseñaros cuáles son todas las novedades de esta nueva Olympus OMD M1 Mark III. Y lo primero de todo es empezar hablando del sensor. El sensor de esta cámara es un sensor de 20,4 megapíxeles. Es el mismo sensor que podíamos encontrar en cuanto a resolución en la M1 Mark II o en la M1X. Eso sí, con alguna pequeña diferencia. Y una de ellas es que tiene un nuevo coating, un nuevo recubrimiento del sensor para mejorar o para que no se adhiera las partículas de polvo al propio sensor. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en la M1X. Y es que aunque tengamos la misma resolución que teníamos en la M1 Mark II, que salió allá por 2016, Olympus ha seguido trabajando pues, en mejorar aspectos del sensor, pues, como por ejemplo pues, en ese coating, aunque hay algunas novedades más en cuanto al sensor que os iré contando un poquito más adelante. Otra cosa es el cuerpo, ¿vale? Es exactamente el mismo cuerpo que teníamos en la Olympus M1 Mark II, pero con algunas pequeñas diferencias. Y las diferencias principales son temas de botonería. Por un lado tenemos un nuevo joystick trasero, que esto la verdad es que se agradece mucho, ayuda mucho para elegir el punto de enfoque, funciona muy bien y además directamente lo podemos o bien pulsar para visualizar toda la parrilla de puntos de enfoque y movernos directamente pues, para seleccionar el punto de enfoque que queremos. Esto lo que hace es que nos va a liberar el botón que teníamos en la M2 aquí arriba y este botón ya está dedicado para el ISO. Directamente podemos pulsarlo y podemos elegir el valor de ISO que queremos. Otras diferencias en el cuerpo las encontramos en la rueda superior, la rueda de modo, que en esta rueda desaparece ese modo i-auto y ganamos un modo customizado, ganamos un C4. Otro de los cambios respecto al cuerpo es el cambio del botón de menú, el cual, pues como hemos ubicado aquí este joystick, hemos perdido aquí un poquito de espacio, hemos movido el botón de info y ahora el botón de menú lo hemos pasado al lado izquierdo, justo donde teníamos ese logotipo de micro 4 tercios, donde estaba solamente el botón de display de la M2, pues ahora tenemos aquí también este botón de menú. Aparte de que también han cambiado las gomas, he podido notar al tacto una diferencia de sensación en cuanto a las gomas, sigue teniendo el mismo grip, se agarra muy bien, es una cámara muy ergonómica, los que la habéis tenido en la mano la 2 ya lo sabéis, o la 1, y en el grip noto que la goma es un poco menos... ¿cómo deciros? Menos gomosa que la Mark II. Si habéis tocado alguna vez o habéis tenido la oportunidad de usar en una M1 Mark II que tuviese mucho trote, que se haya usado muchísimo la cámara, masivamente, seguramente hayáis visto que toda la goma de grip está un poco relajada, ¿no? Está un poco dada de sí. Y me da la sensación de que Olympus ha cambiado estas gomas buscando eso, buscando una goma que sea un poco más robusta y que aguante mejor un trote pues, en cuanto a largo plazo. Hasta aquí podríamos pensar, vaya, mismo tamaño de sensor, de resolución, vaya, mismo cuerpo, pues no parece que haya muchas novedades, pero creedme, sí las hay porque internamente la cámara ha cambiado mucho, empezando por el procesador de imagen. La cámara incorpora un nuevo procesador de imagen que es el TruePic 9, recordaros que la M1 II lleva un TruePic 8 y la M1X lleva dos TruePic 8, en este caso tenemos el TruePic 9, el cual va a permitir trabaja hasta 3,5 veces más rápido que el TruePic 8 que podíamos encontrar en la M1 Mark II. Eso hace que en general la cámara vaya mucho más rápida. O sea, yo lo primero que he notado cuando me llegó la cámara, y eso que no tenía ni un firmware definitivo, es que la cámara iba mucho más rápida, todos los menús, el tema de cambiar punto de enfoque y demás, no había ningún lag en cuanto a ningún menú. Es decir, la cámara se la ve mucho más liviana. Y además este procesador nos va a permitir algunas cosas que solo teníamos disponibles en la M1X, como por ejemplo el disparo de alta resolución a pulso, el cual podemos hacer igual que la M1X, con 50 megapíxeles haciendo la fotografía a pulso y 80 megapíxeles si colocamos la cámara en un trípode, y también esa posibilidad que teníamos de utilizar el Live ND. El Live ND lo que hace la cámara es hacer varias fotografías y luego todas ellas las compone para simular el efecto de un filtro de densidad neutra. Es como si hiciésemos una solapación, un stacking de fotografías y eso nos consigue pues ese efecto. Pero incorpora dos cosas nuevas este TruePic 9. Una de ellas es el nuevo sistema de enfoque al ojo. Y digo nuevo sistema porque ha cambiado totalmente.
Si habéis utilizado una M1 Mark II, vais a ver que el sistema de enfoque al ojo funciona muy bien cuando estamos haciendo fotografías como este encuadre que yo tengo ahora, el cual es un plano bastante cerrado, pero en cuanto nos alejamos bastante de la cámara, en cuanto el sujeto ocupa una porción menor de la imagen, ya la cámara no era capaz de reconocer el ojo. Eso ha mejorado radicalmente. Ahora la cámara sí que es capaz de reconocer directamente el ojo. Además, siempre nos va a ir mostrando el ojo dentro del recuadro de la cara. El recuadro ha cambiado un poquito, ahora tenemos como unas marcas en las esquinas. Y la cámara nos va constantemente marcando dónde está situado el ojo, cosa que en la versión 3 de firmware, por ejemplo, de la M1 Mark II, pues solamente nos marcaba ese ojo cuando cuando teníamos la cámara ya enfocada, ¿vale? Cuando bloqueábamos el AF. Aparte de este nuevo AF, tenemos otra novedad más, que es el tiene un nombre, ¿cómo lo han llamado ellos? Bueno, AF a estrellas me he apuntado hoy aquí, porque realmente lo que hace es buscar en fotografía, por ejemplo, nocturna. No he podido probarlo porque no he tenido oportunidad de salir a la calle y estos días ha hecho un día de perros para buscar estrellas, sinceramente. Pues lo que va a hacer la cámara es buscar el enfoque directamente a las estrellas para no tener que utilizar en fotografía nocturna el enfoque manual para buscar hiperfocales y este tipo de cosas, sino que la cámara directamente va a optimizar la AF para clavar el enfoque de las estrellas. Algo muy interesante para todos aquellos que estéis buscando una cámara de estas para hacer fotografía nocturna. Y ahora podríamos pensar, bueno, pero ¿y es que qué sentido tiene entonces ahora una M1X? Bueno, la M1X va a mantener en exclusiva el tema del reconocimiento inteligente de sujetos. Es decir, esta M1 Mark III no va a incorporar el tema, pues el reconocimiento de aviones, de motos, de coches, de trenes, etcétera, ¿vale? Eso se queda únicamente para la M1X. Y creo que bueno, eso va a separar un poquito ambas cámaras. Eso, aparte de tener una mayor autonomía por las dos baterías incorporadas, aunque bueno, en esta M1 III podemos montar la misma empuñadura que teníamos para la M1 II, es decir, utiliza la HLD9. Y además, una novedad también es que ahora la cámara puede cargar la batería directamente a través del puerto USB, ¿vale? Algo que la verdad es que era muy demandado por muchos usuarios en modelos como la M1 Mark II. En cuanto al sensor, te comentaba al principio que teníamos otra novedad, y es que el sensor ahora es capaz de estabilizar hasta 7 pasos de diafragma con estabilización dentro del cuerpo y hasta 7,5 si lo combinamos con la estabilización que tenemos, por ejemplo, en esas ópticas estabilizadas como ese 12-100 o el 300 mm f4. Lo que va a hacer es que se compaginan los dos estabilizadores y lo que hace pues es superar pues en medio pasito más esa estabilización. Cosas que en la cámara llama la atención en cuanto al nuevo procesador es, por ejemplo, que ahora podemos hacer el disparo de fotografía de timelapses hasta de 9.999 fotos. En el modelo anterior solo podíamos llegar a 999 y además ahora ese archivo que nos genera de vídeo puede ser en 4K hasta los 30 fotogramas, ¿vale? Hasta los 30p. Esto es una mejora real porque en modelos como la M2 solo podíamos hacer 1000 fotografías y no era capaz de entregarnos ese vídeo final a esta resolución de 4K. Otra mejora es el obturador, el cual ahora puede llegar hasta 400.000 ciclos de disparo, que es, bueno, esto ya sabemos siempre que es una media que hacen, ¿no? En base a los materiales que han utilizado en la construcción. Puede ser que dure mucho más o puede darse algún caso puntual en el que pues, en alguna fotografía anterior pues acabe saltando. También el buffer ha sido mejorado, ahora llegamos hasta las 280 y dejadme que lo mire, 287 fotografías en formato RAW, cuando en la M1 Mark II nos quedábamos en 148, lo cual ya eran muchas, no, son 148 fotos, teniendo en cuenta que puedes hacer ráfagas de 18 fotos por segundo en la M1 Mark II, pues estamos hablando de que estás 10 segundos disparando, casi, ¿no? 8 segundos aproximadamente disparando, que no suele ser lo común, ¿no? Cuando haces ráfaga. Pues en este caso podemos llegar hasta las 287 fotografías en formato RAW. En cuanto a grabación de vídeo, deciros que esta M1 Mark III nos va a permitir grabar vídeo en resolución 4K hasta 30 fotogramas por segundo. Ahí tal vez he hecho en falta que Olympus haya llegado a esos 60 fotogramas, pero bueno, es algo que quién sabe, igual en un futuro podemos tener a través de firmware. Eso sí, si bajamos a una resolución de 1080 nos va a permitir grabar hasta 120 fotogramas por segundo, algo que ya permitía, por ejemplo, la M5 Mark III. El cuerpo viene sellado perfectamente a condiciones de polvo, humedad, igual que teníamos ya en otros modelos, con certificado IPX1, y es una auténtica pasada, es una de las cosas que más confianza da a utilizar estas cámaras, que aparte de eso es que son cámaras realmente muy ergonómicas y muy pequeñas. Así que agradecer a Olympus que me haya enviado esta cámara para poder trastearla. Deciros que la cámara va a estar, yo creo que de inmediato ya casi en tiendas, o tardará muy poquito en llegar a las tiendas. Yo creo que a finales de febrero empezaban a llegar. Va a tener un precio de 1.799 euros, lo que es solamente el cuerpo. Olympus lo ha lanzado con un objetivo, el 1245 f4 Pro. Desafortunadamente, los días que he estado probando la cámara, Olympus todavía no tenía unidades de ese 12-45 mm, pero estamos ya a principios de febrero y por fin me han podido enviar
una unidad de este 1245 F4 de la serie Pro nuevo que sale con esa Olympus OMD M1 Mark III. Y la verdad es que el objetivo recuerda muchísimo al 2.8, lo tengo justo aquí, mirad, este es. La construcción es prácticamente igual, es un objetivo que es muy robusto, construido exteriormente todo en una aleación de aluminio, aunque tiene pequeñas diferencias con el 2.8. La primera, bueno, la luminosidad, lo que podemos ver, eso, ese F4. Eso permite a Olympus que el objetivo sea más pequeño y más ligero. Esto se antoja interesante, pues por ejemplo, para utilizarlo en estabilizadores en gimbals, pues que soporten menos peso o cosas así. El objetivo sigue estando sellado a condiciones de polvo y humedad, es decir, en combinación con la M1 Mark III le podemos dar toda la caña que queramos en condiciones climáticas adversas. Pero no todo es bueno. Hay alguna cosilla que no me ha acabado de gustar de este nuevo objetivo, de este nuevo 1245. Una de ellas es que el anillo de enfoque no es retráctil como encontrábamos en el 2.8, es decir, no podemos traerlo hacia nosotros y pasar al enfoque manual. Esto desde mi punto de vista era una opción interesante, sobre todo cuando utilizo la cámara para grabar vídeo. Es muy cómodo, pues cuando quiero hacer algún enfoque más preciso de algo, o estoy haciendo un movimiento y quiero controlar el enfoque durante el movimiento, me traigo hacia mí el anillo de enfoque y voy jugando con el dedo pulgar, con él. En este no podré hacerlo, tendré que activarlo directamente en el menú, el cual permite en estas cámaras activar ambas cosas, es decir, que en cuanto movamos un poquito el enfoque salte directamente al modo manual y bueno, será acostumbrarse como todo. Otra cosa que Olympus ha quitado de este nuevo 12-45mm es el botón de LFN. Ya no tenemos ese botón el cual activándolo o configurándolo, porque es configurable, pues podemos incluir ahí una función que nos interese, pues como por ejemplo, la que suele venir por defecto es que pare la F, es decir, que el motor de F deje de buscar a lo mejor el enfoque, pues si estamos haciendo el seguimiento a algún animal o algo así, no sé. Pero esto ya digo que se puede configurar. El resto del objetivo, pues ya os digo, presenta muy buen aspecto. Ahí se puede notar la diferencia de F, ver que es un poquito más pequeñito este que el otro que tengo durante todo el vídeo, que es el 12-40mm 2.8 Pro. Pero por lo demás está muy bien construido, viene incluido con una pequeña fundita, el parasol, que también ha cambiado, porque este parasol ya no tiene un botón para desbloquear, sino que directamente giramos y lo quitamos y giramos y lo ponemos, pero viene incluido. Siempre es de agradecer que los fabricantes incluyan los parasoles. Y eso es todo sobre este 12-45mm. Pero bueno, en la descripción del vídeo os dejaré un link a la web donde os dejaré un poquito más de información. Incluso también os dejaré un link ahí si queréis reservar la cámara, ¿vale? A través de Fotografiarte, ahí abajo en la descripción, o también como tarjetas, os lo dejo también en el vídeo. Y deciros que la M1 Mark II es una cámara que cuando salió al mercado no era ni, yo creo que ni la mitad de lo que finalmente ha acabado siendo esa cámara, ¿no? Ha mejorado muchísimo con el firmware 3 y estoy deseando ver en el futuro cómo Olympus es capaz de desarrollar con este nuevo procesador, con este TruePic 9, esta Olympus OM1 Mark III. Así que lo dicho, agradecerles que hayan confiado en mí para enviarme esta unidad antes del lanzamiento y ver todas las novedades. Poder traeros hoy, el día del lanzamiento, estas novedades a vosotros. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis dejarle un like, suscribiros al canal donde vais a encontrar mucho más contenido de fotografía, activar la campana así cada vez que suba un nuevo vídeo vais a recibir una notificación. Y si queréis apoyar el contenido podéis hacerlo a través de Patreon, apoyando el contenido solamente desde $2 al mes, y si queréis participando en sorteos desde $5 al mes. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista. Ahora mismo tengo la M1 Mark II reconociéndome la cara en el visor de la M1 Mark III, cada vez me está reconociendo el ojo. El fin del mundo.